Buenas tardes, mi nombre es Derek Ramos, alumno de la carrera de Ingeniería en Electrónica, y hoy vamos a hablar de la práctica 3, marcas de polaridad en un transformador. Muy bien. ¿Qué es la polaridad en transformadores? La polaridad indica los polos positivos o negativos de las terminales de un transformador en un determinado instante. Esto siempre puede variar en función del fabricante del transformador. La polaridad de un transformador varía y tiene que ver en cómo están enrolladas las bobinas, ya sea entre ellas o con relación al núcleo. Marcas de polaridad de un transformador. Nosotros vamos a identificar la marca de polaridad en un transformador, puesto que la señal de entrada del transformador está en una línea monofásica en el primario y la señal del secundario es similar si las marcas de polaridad están juntas, como se muestra en la imagen. Aquí en la parte de arriba del primer transformador tenemos las dos marcas de polaridad, que son estos dos puntitos. Ok. A lo contrario, cuando las marcas de polaridad se encuentran de manera contraria, como lo podemos observar en el otro transformador, la señal de entrada en el primario sería en inversa a la salida del secundario, como se muestra también en la foto. Esta es la entrada de la señal del primario y esta es la salida de señal en el secundario. Como pueden observar, es distinta. ¿Por qué? Porque tenemos las marcas de polaridad de manera inversa. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de las mediciones. Prueba con los instrumentos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar a cómo podemos checar el voltaje que nosotros tenemos, y una equivalencia o un ejemplo parecido a lo que sucede. Muy bien. Si nosotros colocamos un multímetro en la parte de la línea, como podemos observar aquí en el primer circuito de nuestro primer transformador, nos va a dar una resta de 80 volts. ¿Por qué? Porque tenemos el positivo, la primera línea de entrada de 100 volts y tenemos en el secundario un voltaje de 20. Como nosotros tenemos, estas marcas de polaridad, nos va a obligar a hacer una resta. Entonces, los voltajes que quedarían sería de 80 volts. Como podemos observar en el caso contrario, en el transformador de la parte de abajo, nosotros igual tenemos nuestro multímetro colocado en la parte de arriba, en la línea, y en el neutro tenemos un puente. Se me olvidó decirles que la parte de abajo, ese cable que tenemos conectado ahí es un puente. Entonces, como nosotros tenemos nuestras marcas de polaridad, nuestras polaridades en inversa, aquí marca lo contrario. Por lo tanto, el resultado sería una suma de 100 volts del primario más 20 volts del secundario, lo cual nos daría un voltaje de 120. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Aquí tengo otra foto que dice pues una equivalencia, y a lo que me refiero es algo parecido sucede con las fuentes de voltaje. Por ejemplo, si yo tengo 100 volts conectados en negativo o no paralelo a los 20 volts, causaría una resta. Lo contrario a que si nosotros tenemos conectados 100 volts en directo a este otro voltaje de 20 volts, la suma de las dos corrientes sería 120 volts. Vamos a hablar ahora de manera práctica las mediciones de prueba con los instrumentos, pero como les explico, de manera práctica. Primero vamos a hablar acerca de la foto del lado derecho. Como podemos observar, tenemos conectado el transformador a un multímetro que es en línea con el osciloscopio y nos muestra un voltaje de 100, como pueden observar.
Y a la salida del secundario tenemos otro multímetro que nos da como resultado 79.9 u 80. Esto quiere decir que está ocurriendo una resta de voltajes. ¿Por qué? Por cómo tenemos colocados nuestras puntas. A eso me refiero con los puntos de polaridad del transformador, a lo que les expliqué en la diapositiva pasada. Al contrario, del lado izquierdo, al igual que en la foto, tenemos una entrada de 100 volts que está marcada en el multímetro derecho, y en el izquierdo observamos un voltaje final de 120 volts. Eso porque la polaridad de nuestro transformador son distintas, como ya se mencionó. Tenemos la punta inferior o roja en una marca de polaridad, y la punta de arriba o la punta color negro en otra marca de señal de polaridad, y esa es la diferencia. Por eso es que aquí nos dan 120 y aquí nos da 79.9 u 80, porque la polaridad de los transformadores es distinta. Espero les haya servido el video y eso es todo. Muchas gracias.